grave para ahora sí ir al tema importante, el tema de hoy, el tema fuerte, el tema también escabroso que estaremos platicando con el queridísimo Ricardo Sevilla, escritor y periodista aquí en Sin Censura, y es el racismo que han exhibido los panistas. Pero mire, históricamente se ha planteado cómo es que el PAN se funda como un partido de choque para contrarrestar las políticas de justicia social del presidente Lázaro Cárdenas. Yo le he mencionado una y otra vez que es verdaderamente interesante que se funda el partido un año después de la expropiación petrolera y precisamente unos 15, 14 días después de que Hitler, no es broma esto, 15, 14 días después de que Hitler invadió Polonia y con esto comienza la Segunda Guerra Mundial, se funda en septiembre, el Día de la Independencia de México, el Partido Acción Nacional. Han habido infinidad de libros, de investigaciones periodísticas con todo el rigor que lo han vinculado a pues, procesos neofascistas o meramente fascistas. Ahí está un libro de Rafael Barajas, el periodista y caricaturista El Fisgón, que nos habla de la raíz nazi del Partido Acción Nacional, por ejemplo. Y durante mucho tiempo se han visto envueltos en escándalos y circunstancias por su manejo en la política interior del partido, por los personajes que han detentado los principales puestos y por las declaraciones infames que han hecho. No podemos olvidar aquella vez en la que Vicente Fox, el primer presidente del PAN que se tuvo, aseguró que los afroamericanos, que los mexicanos no hacían los trabajos que ni los afroamericanos quieren hacer acá en Estados Unidos, de una forma muy despectiva y utilizando la palabra con N. Varias veces han sido captados y cachados en sus discriminaciones, en sus racismos, en sus clasismos, de lo más asquerosos, y pues hoy llegaron tal vez a la cúspide de este tipo de circunstancias, luego de que este señor, el señalado como el cabecilla del cártel panista inmobiliario, quien también, por supuesto, está buscando la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con el PREANREDE, Santiago Taboada, habría obligado a un grupo de inmigrantes haitianos a participar en su mitin del fin de la precampaña. Ahí vemos las imágenes verdaderamente lamentables, puesto que utiliza a personas en un estado vulnerable, como inmigrantes, como en algunas ocasiones indocumentados, los utiliza para circunstancias políticas. Es decir, los trata como meros objetos. Lo más indignante de todo esto es que el tipo salió a sus redes sociales junto con otros panistas infames de la Ciudad de México a decir que se trataba de un montaje de Morena. Imagínense, tuvo la desfachatez de decir que esto fue plantado por Morena. Mire, ¿qué le parece si vemos las imágenes y escuchamos el audio? Este video fue tomado por un periodista que ahora le voy a decir cómo se llama, y al que atacaron, pero mire, hasta el cansancio, de la forma más desafortunada. David Santiago toma este video, me parece que para la revista Expansión, y de ahí se le fueron encima a todos los panistas, pero mire, la verdad es que qué bueno que pudo hacer esta denuncia. David Santiago es reportero en Expansión, en Formato 21 y en La Octava. También dice ser nadador, amante de los perritos, es oaxaqueño, y bueno, esto fue lo que documentó ahí en este mitin, que es el fin de precampaña de Santiago Taboada. Me parece, le mandé por ahí yo el video completo, don David, en el que los entrevista. Vamos a escuchar también la entrevista que les hace. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Ustedes vienen a apoyar al candidato? ¿Sí? ¿De dónde vienen ustedes? Oye, ¿que ustedes los trajeron o qué?
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Ya habíamos saludado desde un principio a Ricardo Sevilla, pero hoy vamos a platicar con mucha potencia sobre un nuevo acto racista del Partido Acción Nacional. Ricardo, ¿cómo ves? Yo la verdad es que me siento muy indignado por esto. Lo comento después de haber dado a conocer el tema de este inmigrante guatemalteco de 18 años que acá en Estados Unidos, en Florida, está acusado del homicidio involuntario agravado de un policía que lo detuvo, imagínate, ¿no? Lo detuvo, lo sometió con violencia, y después de que lo sometiera con violencia, al policía le dio un ataque cardíaco. Lo están culpando de eso, ¿no? Al muchacho, de que él es el culpable del ataque cardíaco porque detuvo a este joven. Esto ocurre pues aquí este país que ha sido muchas veces exhibido hasta en las películas por sus actos de racismo, pero este tipo de circunstancias ocurren también allá en México y ocurren una y otra vez en manos de un partido que pues sigue teniendo muchos diputados, muchos senadores, y que hoy busca la jefatura de la Ciudad de México. Lo veo muy mal, mi querido Toño. Desafortunadamente es algo que llena de enojo, porque son unos auténticos miserables en el Partido Acción Nacional. Ya lo estamos viendo, ya lo ve usted en su pantalla. Están acarreando a hombres y a mujeres haitianos que no hablan castellano, que hablan criollo, que es una mezcla de una variación de un idioma antiquísimo que trajeron precisamente a la española sus primeros pobladores, y entonces lo mezclaron con francés. Hablan criollo la mayoría, entonces no entienden castellano, pero los traen para engrosar sus campañas. Y lo más indignante, Toño, es que se aprovechan de una población que ha sido afectada por 1000 calamidades, de personas que han salido huyendo de un país que padece una crisis que no parece terminar jamás. Se aprovechan de personas que tienen un futuro incierto. Y yo me pregunto, ¿qué les habrán prometido, Toño? ¿Qué les habrán prometido? ¿En qué idioma? Y conociendo a los panistas, cómo operan, seguramente les dijeron, vengan por favor, les vamos a dar una cobija, porque no se les olvida a estos infelices del PAN, perdóneme usted el exabrupto tan temprano, pero son unos auténticos miserables, que la mayoría de ellos viven en condición de indigentes en este país, es decir, viven en la vía pública. Entonces, ¿qué les dijeron? Les vamos a dar estas playeras, esas playeras que están ahí vistiendo, esas playeras azules. Les habrán prometido, miren, aquí tenemos un plato de comida, qué bajos, un lugar donde dormir el día de hoy o toda la semana sin frío, un colchón, ¿qué? Y la pregunta es, ¿quién operó esa bajeza? Pero nos queda claro que el responsable es Acción Nacional y el responsable es Santiago Taboada. Es un viso del racismo, de la xenofobia y de la mezquindad de ese personaje, y eso es absolutamente reprobable. Hay que emplazar a los panistas a que paren con esa discriminación racial. Si ya se emplazó a los líderes mundiales para que ya no actúen de manera discriminatoria, ¿por qué no se va a emplazar a los panistas? En todo el mundo siguen aumentando la xenofobia, los prejuicios, el discurso de odio y otras formas de racismo e intolerancia, y esta es una de ellas. Han hecho gala de racismo. Estos personajes, imagínense, han sufrido deportaciones masivas, violencia, reclusión incluso. En muchos países están siendo recluidos, metidos en cárceles. Las organizaciones civiles han denunciado una y otra vez la situación de los migrantes haitianos en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y ahora en México también. Ellos habrán estado enterados de que estaban participando, porque nosotros conocemos a la gente, la conocemos muy bien, y la gente dice, bueno, es que estoy padeciendo hambre y yo no sé exactamente qué es esto.
Entonces, ahí vemos a una persona, una mujer que incluso los va como guiando un poco, los va sacando de esa entrevista que le hacía este reportero. Habrá recibido muchísimas críticas, pero lo que él quería demostrar era precisamente que no entendían el idioma. Ningún lugar, desafortunadamente, está siendo seguro para los haitianos. Decenas de miles de personas que proceden de ese país caribeño se encuentran en un riesgo constante. Usted sabe que van buscando una vida mejor, porque ahí en su país se enfrentan a la violencia de grupos armados que los están asaltando allá todo el tiempo para saquearlos, y cuando salen, lo mismo: palizas, retenes, dispositivos armados, el miedo a ser deportados de vuelta a Haití, un país roto, quebrado, sin gobierno efectivo, dominado por pandillas, por hambre, con el miedo de las familias. Van con sus hijos, con sus hijas, y tienen mucho miedo de la violencia sexual que también hay contra los niños, contra las niñas, contra las mujeres. Y estos personajes racistas, desgraciados absolutamente, aprovechándose de esa situación, tiene que actuar vigorosamente el Instituto Nacional Electoral, y no ha dicho un bledo. Tiene que llevarse ese caso, las otras fuerzas políticas lo tienen que llevar para sancionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a ver si ahora sí hacen algo ahí. Ahora que está Mónica Soto al frente del tribunal, a ver si las cosas cambian, porque esto no puede continuar. Es una absoluta bajeza. Usted no puede enojarse con una población, en este caso de muchachos, porque los ve usted, son muy jóvenes, están ahí enarbolando algo que ellos no entienden. Pensarán a lo mejor que se trata de una fiesta, de un circo, y sí que es un circo, por supuesto que es un circo, pero ellos dicen, bueno, pues nos van a dar estas playeras porque nosotros no tenemos ropa, estas gorras porque no tenemos, un plato de comida, una cobija, una sudadera, qué sé yo. Son unos auténticos miserables. Vea usted cómo tienen ahí sus mochilas. Es decir, ellos están en movimiento constante por esa misma inseguridad. Tienen frío, es un clima que les es adverso. Y entonces ahí están los panistas viéndolos como, valga la expresión, como bichos raros, porque son unos auténticos infelices, son unos racistas, y esto no puede continuar, mi querido Toño. Tiene que parar. Es muy indignante. Yo al principio, cuando vi las imágenes, he de confesar que se me hizo un vuelco en el pecho, se me quebró la voz, y después me indigné porque dije, ¿hasta dónde llega la sevicia? Ahora sí, con todos sus términos, la sevicia de ese partido que lleva a personas que no comprenden en lo que están. Yo creo que esto también, para el PAN y para otras fuerzas políticas, los diferentes operadores o quien les lleva sus marchas y sus mítines, debe ser algo que se tiene que poner en muy claro, y que les digan, aquí al que me traiga a un inmigrante va a irse a la goma, porque esto no puede suceder, mi querido Toño. Se están aprovechando, no. Son marchas desangeladas, nadie los pela, nadie los fuma. Usted mismo los ve, ellos son los más entusiastas. Los demás están ahí, cruzados de brazos, no les interesa. Y ellos están ahí, mírelos, están ahí bailando, están ahí enarbolando esas banderas que sin duda no saben lo que están enarbolando, y eso es terrible, porque como tú bien apuntaste, está ahí el texto de El Fisgón, que tiene una raíz súper racista y conservadora, Acción Nacional. Entonces es algo muy repudiable, pero que se tiene que actuar con muchísimo vigor. Tiene que actuar la ley en materia electoral para que esto no continúe, Toño. Sí, y la verdad es que tenemos que hacer el comparativo y la alusión a la realidad de este continente.
en cuanto a las personas de origen africano. Haití, si usted no lo sabe, es el primer país de toda América, mucho antes incluso que los Estados Unidos, que consigue independizarse de, pues en ese entonces, el colonialismo francés. Es la primera y única revuelta de esclavos que tiene triunfo, que tiene éxito. Durante la historia de la humanidad muchas veces se intentaron las personas emanciparse sin éxito, hicieron varias revueltas, le digo, a lo largo de la historia. Y esta es la única revuelta que tiene, de alguna otra forma, pues un alcance exitoso. Y esto provoca que la comunidad de naciones en aquel entonces, obviamente con tendencias hacia lo caucásico, hacia lo blanco, rechacen por completo a ese país, y desde aquel entonces se le sataniza, se le abre, se le bloquea a Haití, provocando pues los problemas a los que se enfrenta ese país en estos momentos. Es un país efectivamente fundado por antiguos esclavos, que pues es de alguna otra forma la realidad de nuestro continente. Lo mismo ocurrió en toda la Unión Americana, un país en el que incluso hubo una guerra civil para poder emancipar a las personas de origen africano que secuestraron de otro continente para traerlos a trabajar aquí. México también tuvo serios problemas de esclavitud, hablando de varias partes, ¿no? Siempre se dijo que en México casi no había esclavitud y que se había abolido desde el principio y que tras los sentimientos de la nación ya no había esclavitud, pero no, en tiempos de Porfirio Díaz, los mexicanos nos enfrentamos a sistemas esclavistas como lo que ocurría una y otra vez en este camino de las lágrimas, desde Sonora hacia el territorio de la península de Yucatán, por los adversarios políticos y por supuesto por las comunidades indígenas que se opusieron a Porfirio Díaz. No podemos ignorar el hecho de que estos panistas estén utilizando a personas de origen haitiano, que a su vez son de origen africano, para este tipo de circunstancias, y que los estén utilizando como si fueran objetos. Esto no puede dejar de motivarnos a nosotros. La idea no puede no dejar de ser una alusión para nosotros de la esclavitud en este continente. Y esto tiene que ser denunciado. Estoy con Ricardo Sevilla en esto hasta el final y con usted. Creo que